¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este es su programa Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Gracias por estar con nosotros, como todos los viernes a las 8:30 de la noche, a veces sin minutitos, pero otras veces somos puntuales, como hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, Yanis se ríe. Buenas noches, Yanis. Yanis Buenas me noches, está buenas acompañando noches. en la co-conducción el día de hoy. Hola, buenas Hoy noches a la, todos. la invité para que sea mi co-conductora, además de que va a dar su sección cultural, por supuesto. Sí. Una cosa no implica que no dé lo otro, ¿eh? Gracias, Janis, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada especial, una invitada de lujo, porque viene, nos visita desde Sonora. Así que, bueno, pues es muy bienvenida la licenciada Claudia Alejandra Colosio García. Bienvenida, licenciada, maestra y doctora. Muchísimas gracias, Luis, ¿verdad? Oigan, en vez de licenciado Luis, muchísimas gracias, Janet, un placer conocerte. Muchísimas No, gracias Janis, también. es Yanis, Janis nada más. Yanis, una disculpa. Muchas gracias también al público que nos acompaña esta noche de viernes. El público conocedor, Por supuesto, siempre. es un placer Aquí convivir también, con ustedes. aquí también tenemos público conocedor. Miren, escuchan los aplausos. Ay, por supuesto, Eso. Gracias, gracias. puro agasajo aquí en esta emisión de Pulso Ciudadano. Exacto. Muchísimas gracias por la invitación para venir a platicar con ustedes. En efecto, desde las áridas, lejanas, pero también muy hermosas tierras de Sonora. Por supuesto. Además, ya viste cuál es la dinámica. Vamos improvisando como por va saliendo el tema. Y bueno, para que sepan bien a bien quién es Claudia Alejandra Colosio García. Ojo, Colosio y de Sonora, ¿eh? Así que yo por ahí tengo alguna duda que ahorita le pregunto. Vamos a pedirle a nuestra compañera Yanis que nos platica un poquito más de Claudia Colosio. Claro que sí, Claudia Alejandra Colosio García es una investigadora mexicana especializada en literatura e iconografía del siglo XIX, género, costumbrismo y prensa. Investigadora postdoctorante en el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora en literatura hispánica en el Colegio de San Luis, maestra en la Universidad de Salamanca y licenciada en la Universidad de Sonora e investigadora postdoctoral en el Colegio de México. Ha sido profesora e investigadora invitada en instituciones nacionales e internacionales como ENA, Folsom, Universitat Autónoma de Barcelona. Cuenta con estancias de investigación en España, autora de múltiples capítulos de libros y artículos académicos sobre la cultura visual y literaria decimonónica. También publica poesía, cuento y ensayo en revistas culturales. Ha obtenido diversas becas nacionales e internacionales, así como premios por su trayectoria estudiantil y ensayos de investigación. Muy bien. Bueno, pues bienvenida, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gran currículum. Gracias también y sobre todo por compartir momentos de mi vida profesional tan gratos como muchos de los que se han mencionado aquí. Muy bien, doctora, pues bienvenida aquí a este espacio. Mira, este es un espacio de participación ciudadana, de gestión comunitaria también, de fomento cultural, artístico. Pero bueno, nos interesa mucho presentar a personajes prácticamente como tú, que pues tienen ya una trayectoria importante, sobre todo en el ámbito académico. Además, además siendo tan joven, bueno, pues eres un ejemplo para pues, las generaciones presentes y futuras, las generaciones sucesoras, que vean que sí se puede, ¿no? Se puede, de que se puede, se puede. Pero a ver, antes de comenzar a hablar un poquito más acerca de la trayectoria de Claudia Colosio, yo le quiero preguntar a ella misma que nos platique quién es Claudia Colosio. ¿Cómo te defines? Bueno, pues la asamblea que acaban de decir justamente enfatiza puntos muy importantes de mi formación. Y bueno, ha sido un aspecto de mi vida muy trabajado en el que he invertido muchos años desde siempre. Pues ya mencionabas pues la juventud con la que empecé el doctorado. ¿Desde dónde naciste? ¿Desde niña? ¿Alguna anécdota? No sé, algo así un poquito, ¿no? ¿Te parece un poquito más personal si se puede? Sí, justo. ¿Sí? De hecho, estaba como encaminando el contexto de que por un lado tenemos a la doctora que acaba de presentarse y por otro lado pues está la mujer,
la sonorense. Claro. Yo nací en Caborca, Sonora, es un municipio en el noroeste de la entidad, de parte del desierto de Altar, una ciudad hermosa con una gran arquitectura, por supuesto, grandes piezas de exportación, hablando de alimentos, también playas preciosas y pues gente muy amable y sobre todo excelente carne asada, que es algo de lo que cualquier sonorense siempre va a estar muy orgulloso de hablar y sobre todo de compartir. Claro. Entonces, bueno, pues mi crecimiento fue el de una niña que creció en Sonora en la década de los 90 con mi familia, con mi madre, mis abuelos, mi tío, mascotas, y ahí descubrí mi gusto, mi pasión después y vocación por la lectura, por la investigación, por la escritura creativa, por la escritura académica, y pues justamente desde Caborca siempre he emprendido el camino para otros horizontes académicos. Desde que tenía 18 años que me mudé a Hermosillo para estudiar la carrera en literaturas hispánicas en la Universidad de Sonora. Después regresé a Caborca a terminar mi tesis de licenciatura. En 2015 me fui a Salamanca para estudiar mi maestría en España. Luego regresé a Caborca, donde tuve el enorme privilegio de ser profesora de secundaria y preparatoria, años que marcaron mi vida profesional y me dieron mucha experiencia y sobre todo me hicieron descubrir cómo me gusta estar frente a grupo y cuánto disfruto trabajar con estudiantes de muchas edades. Y de ahí volví a salir de Caborca para mudarme a San Luis Potosí y estudiar en el Colegio de San Luis mi doctorado. En pandemia regresé a casa, ahí terminé mi tesis doctoral y el siguiente paso pues ha sido mi mudanza a la Ciudad de México justamente para incorporarme a las filas del Colegio de México. Por lo tanto, pues Sonora, mi tierra, mi casa, el patio donde crecí, la familia que me ha cuidado y amado siempre, pues han sido pilares importantes y el punto de partida y el punto de retorno también, donde uno carga baterías y donde uno se descubre a sí mismo, donde uno se da cuenta de quién es y de qué quiere. Qué padre, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues muchas felicidades. Gracias. Se ve que lo has disfrutado, cada etapa de tu vida la has disfrutado a plenitud. Se hace lo que se puede. Eso. Muy bien. No, bueno, pues excelente. Ahora, ¿por qué, de dónde surge tu interés por tu carrera, por la literatura hispánica? Mi abuela es una gran lectora. Ujú. Ella fue quien me acercó a los libros desde que era muy, muy pequeña. Ella fue quien me ayudó a mejorar mis técnicas de lectura también, complementando lo que veía en la primaria. Entonces ahí me di cuenta de la importancia de la lectura como un vehículo para conocer el mundo. Claro. Aparte estamos hablando de que en mi ciudad en ese momento pues había una sola biblioteca pública, ahora pues está la Universidad de Sonora tiene una, todas las instituciones pues tienen fomento a la lectura a través de programas. Pero bueno, en los años en los que yo crecí, pues de pronto la biblioteca de mi casa, que eran un par de libros, era ese primer acceso a conocer el país, de entrada, el país, el mundo, la historia. Después, ya que mi familia materna es de Zacatecas, la paterna pues, es muy sonorense, como ya lo mencionaste, pues justamente ahí empecé a conocer museos, librerías, otras bibliotecas, y pues digamos que cada paso de este camino, que siempre va muy acompañado del viaje, Sí. lo que tiene ser norteño y lo que tiene haber crecido pues en lugares que pues tienen el aeropuerto lejos, pero siempre una central de autobuses bien surtida, es que cualquier cosa implica siempre carretera. Entonces la carretera ha sido parte de mi vida como lo es de muchos otros caborquenses, sonorenses y norteños en general. Y bueno, a lo que iba es que justamente el viaje, el camino carretero siempre ha conllevado también el descubrimiento de esos otros lugares, de esos otros mundos, y la lectura ha sido parte de eso. Porque la lectura es un viaje que te puedes llevar contigo. Claro. Te lo puedes llevar en el celular, en el Kindle, en el iPad, en la computadora y pues en el libro físico, ¿no? Claro. Pensando como en la amplitud de formatos en los que leemos actualmente, en el periódico. Bueno, ahora puedes escuchar también los audiolibros. Exacto, ¿No? también. Es maravilloso. Sí. Para los que andamos a la carrera siempre nos queda perfecto, ¿no? O en el auto vas oyendo, en fin, ¿no? Sí, totalmente. ¿Verdad, Jenny? Sí, porque los trayectos en la Ciudad de México, desde 45 minutos o más. Una hora, Entonces, 2 horas. Los audiolibros como que nos ayudan mucho a sobrellevar todo ese estrés, ¿no? Sí, imagínense si alguien vive en el norte de la ciudad y trabaja hasta, no sé, Xochimilco, o al revés. O viven en el estado y vienen al centro, ¿no? Exacto. Sí, justamente yo admiro esa resistencia y esa fuerza
que uno desarrolla en la Ciudad de México. Exacto. Desde el trayecto para llegar al trabajo, trabajar y luego regresar a casa. Y luego regresar, ¿no? O sea, es que nos hemos hecho resilientes al tránsito vehicular aquí en la Ciudad de México. La vía es carretera. Claro. Pero hay que disfrutarlo, mira, porque a veces hay quien lo sufre. Yo veo que de veras no lo se ve quien va manejando y vaya así, o ya se va durmiendo, o va hecho un energúmeno, o se va peleando con todos. Hay que disfrutarlo. Ya estás aquí, ¿no? Si no, pues vete a donde no haya tanto tráfico, ¿no? O tránsito. Oye, Colosio, el apellido Colosio, no es muy común. Luego de Sonora. ¿Hay algún parentesco con nuestro personaje? Digo nuestro, porque todo el mundo sabe que soy priista y fue nuestro candidato a la presidencia de la República, el historiador Luis Orlando Colosio. ¿Hay algún parentesco ahí? Cuéntanos un poquito. Sí, hay un parentesco, como ya lo señalaste, pues los Colosio, bueno, ya no somos tan poquitos, la familia ha rendido bastante, afortunadamente goza de muy buena salud la genealogía Colosio, pero sí, todos compartimos raíces comunes. En el caso, mi abuelo paterno era primo hermano de Luis Donaldo. Entonces, Tu abuelo paterno, ajá, primo hermano. sí, primo Ah, hermano bien. Luis Donaldo, pero mi familia es de Caborca. Entonces Luis Ujú. Donaldo nació en Magdalena, Magdalena está a 1 hora y media de Caborca. Entonces, pues, por ahí viene la relación familiar. La relación familiar. Muy bien, no, pues muchas gracias por compartirnos esta parte. Oye, y bueno, dentro de esta estancia postdoctoral que realizas en el Colmex, entiendo que en ese marco estás organizando también un evento que, que va a ser pronto. Bueno, son varios días de septiembre, ¿no? 6, 13, 19, 26 de agosto, perdón, y luego 3 y 9 de septiembre, o sea, desde agosto hasta septiembre. Uy, sí, tenemos un maratón Es, es- precioso por delante. es un maratón, dice, ciclo de conferencias, cultura, arte Ujú. y derecho mexicano, una iniciativa organizada por el Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero donde Claudia Colosio es la ponente principal, entiendo. ¿O qué? ¿O son varios ponentes? ¿Cómo? Hay varios puntos. A ver, Punto número cuéntanos, 1, cuéntanos. mi estancia postdoctoral en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de la institución. Ujú, Es un proyecto que, como ya se dieron cuenta, me fascina hablar del norte y sobre todo darlo a conocer. ujú. Pues justamente el proyecto que desarrollo ahí pues es sobre la recuperación de la memoria cultural mexicana en la prensa del siglo XIX sobre apaches y comanches. Y cómo se está construyendo la frontera justamente en los años alrededor de la guerra contra Estados Unidos y la Ujú, pérdida de los territorios de Texas, la Mesilla, Nuevo México, Arizona, California. Eso es lo que ujú. estoy trabajando en el Colegio de México Ah, bien. y para eso estoy preparando pues conferencias en el marco justamente de las actividades institucionales del Colmex. Concretamente yo voy a ser parte del seminario de postdoctorantes en la sesión de octubre. Todavía no tengo la fecha exacta, así que pues se las debo para otra conversación. Muy bien. Seguramente será el tercer o cuarto viernes del mes de octubre, pero bueno, me falta el detalle. Y justamente lo que voy a hacer en esta conferencia es platicar de mis avances, bueno, platicar en buena parte sobre mis avances con esta investigación, donde exploro cómo se está construyendo la figura de esta criatura salvaje, indómita, nómada, y que se está considerando como el enemigo público número 1 para la construcción y para el desarrollo de las regiones del norte, de las regiones fronterizas, con un lenguaje, con un tono y un tratamiento que ahorita consideraríamos, pues por lo mínimo, pues por debajo, racista y pues bastante excluyente de estas comunidades. Sin Ujú. embargo, en el siglo XIX no lo ven así, lo ven como un grave problema de seguridad y de cultura, Ah, porque mira. no se les concibe incluso a veces como si fueran parte del pueblo mexicano, sino que son como los otros del desierto que están trayendo esta serie de problemas con sus incursiones. Que, bueno, Pero son más dueños, ¿no? exacto, o sea, sí, exacto. Al final del día, los problemas de las incursiones apaches y comanches pues tienen mucho que ver con esta pérdida de los territorios que ellos por Ujú, generaciones y por cientos de años ocuparon claro. justamente para sus actividades de vivienda, casa, recolección, etcétera. Entonces, pues justamente en estos años del siglo XIX, con Ujú. Estados Unidos ya como un país independiente en expansión y México como un país que pasa primero de Nueva España a México pues independiente, pues al final ninguno de los dos países quiere como
hacerlos parte de su comunidad y se conviertan en naciones entre naciones. Y pues bueno, justamente mi recorrido en el CONEX ha sido explorar esto en la prensa y en la literatura publicada en prensa. Entonces, bueno, esas son mis actividades, gracias. Muy interesante. Es un proyecto Sí, cómo no. a que le tengo mucho cariño, porque sobre todo es una, pues, hablando como desde la parte de la investigación en la que uno pone mucho de sí mismo, no solamente de lo que veo en el libro, en el archivo, etcétera, sino la parte que nos toca personalmente, pues bueno, justamente explorar estas problemáticas en los años que más me gustan, siglo XIX, en regiones la que época conozco, decimonónica, justo. exacto, Sí, pues claro. justamente ver todo esto en regiones que me son tan significativas y cercanas, pues ha sido una belleza. Y que son tuyas, Sí, además. Y que son mías y nuestras, por Bueno, supuesto. bueno, gracias por compartirlas, pero son más tuyas que nuestras, ¿no? Porque justamente Oye. estamos en un momento de planteamiento de hasta dónde llega la mexicanidad. Es que justamente esa es la pregunta, ¿hasta dónde México es México en esta época? Sí, claro, porque no por cruzar un río pues, dejas de sentirte mexicano, al contrario, y los que son originarios de estas franjas, ¿no? Que fueron parte pues, de nuestro México de aquella época, pues tienen también una idiosincrasia, ¿no? Propia. Hay lazos que van más allá de la tierra, sin duda. Exacto. Y pues justamente... Y de las fronteras políticas. De la tierra en general, la Ujú. tierra como queramos dividirla. Y justamente en ese contexto de mi vida en la Ciudad de México y de mi trabajo de investigación en el Colmex y también como docente en la ENA, como ya lo mencionaron hace un momento, pues justamente ha salido la colaboración con el sindicato, que ha sido una oportunidad magnífica, porque desde hace un par de meses pues me he incorporado con ellos, colaborando como el enlace cultural. Por lo tanto, he estado apoyando las actividades de difusión, divulgación e investigación que se están llevando a cabo a través del sindicato, que justamente está planteando que no literatura, que la cultura política, que la cultura legislativa no se quede solamente en oficinas, en sitios de carácter administrativo, sino que justamente también tenga otras salidas para comunicarse y para promoverse con otros públicos más amplios. Sí, claro. Y pues justamente ahí entro yo, que pues soy una literata desde la carrera hasta el postdoc, literalmente, pero pues justamente hemos hecho una sinergia muy interesante en cuanto a que tenemos varios intereses en común, como justamente es la divulgación de saberes, la promoción de talentos de investigación, de la promoción también de trayectorias académicas importantes y de justamente llevar estos temas a los públicos que no sean posibles. O sea, básicamente los que no sean posibles. Y justamente en este contexto desarrollamos un podcast también, que yo espero que ya salga el mes de agosto. Ya tenemos algunas grabaciones ahí en proceso de edición, muy emocionantes, qué bueno. donde justamente platicamos con promotores culturales, dibujantes, historiadores, literatos también, y bueno, y todavía lo que nos falta. De hecho, ya platicaremos de eso en otro momento, ya que tengamos las grabaciones al aire y que podamos verlas todos. Muy bien, perfecto. ¿Eso es en el marco del sindicato también? O sea, el sindicato Eso es en el marco del sindicato. De hecho, va a ser nuestra actividad permanente, ¿sí? Y el sindicato lo promueve, el sindicato se graba, y pues justamente a partir de estas conversaciones que hemos llevado a cabo con especialistas de la cultura, pero bueno, también con empresarios y otro tipo de perfiles, pues hemos redescubierto muchas cosas y algunas de ellas tienen que ver con la deuda histórica y la deuda cultural que tenemos con personajes justamente de la cultura mexicana. Entonces, justamente una de nuestras vías para hablar de esto y seguir como promocionando cultura, arte y derecho mexicano, pues justamente hemos compuesto este ciclo de conferencias, cuyo nombre es este que acabo de decir, y que como amablemente le estás presentando a tu audiencia, pues va a tener lugar los días 6, 13, 19 y 16 de agosto. Sí va a ser un maratón cultural muy grato, porque justamente son jueves y miércoles del mes de agosto y 3 y 9 de septiembre. Entonces, repito, 6, 13, 19 y 16 de agosto. Perdón, 26, ¿no? 26, perdón, 26 de agosto. Sí. 3 y 9 de septiembre de 2026. ¿En qué horario? De 5 a 7 de la tarde, por supuesto.
En la Biblioteca Pública Jesús Silva Herzog, que para mayor referencia es la que está dentro del Teatro del Pueblo, es decir, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la calle República de Venezuela, número 72. Por supuesto que hay entrada libre para que todos quienes quieran unirse a nuestro ciclo de conferencia nos acompañen. Y pues es una propuesta que nos hace mucha ilusión y a la que le tenemos mucho cariño, por supuesto, es por la variedad temática que vamos a abarcar. Entonces son varios ponentes. Así es. Son diversos ponentes. Yo no tengo la fortuna de en esta emisión ser ponente, voy a comentar las mesas con los ponentes que vamos a tener. Vas a estar en todas las mesas y vas a comentarlas todas. Perfecto, es padrísimo. Excelente. Ahora, ¿cuáles son los temas de cada ponente, más o menos? ¿Cuáles son las diferentes temáticas para...? Pues, bueno, voy a basarme en el programa como para platicarlo en orden, justamente para que vayan viendo su agenda, para ver a cuál de las sesiones quieren asistir, o a todas, por supuesto. Tenemos espacio ahí para recibirlos a todos en el ciclo completo, por supuesto. El 6 de agosto es nuestra inauguración y vamos a abrir hablando de la Revolución Mexicana. Tenemos a Mercurio López Casillas, que es un importante promotor cultural, dueño y encargado, director, por supuesto, del Museo Salón Posada en Coyoacán, en la calle de Tres Cruces. Y tenemos otra conferencia. Esta es la única sesión que va a tener dos, porque tenemos a Mercurio hablando de Madero, Posada y la Revolución Mexicana, y también a Gonzalo Rocha González Pacheco, caricaturista de la jornada, y que recientemente hizo una biografía pictórica, hizo una novela gráfica basada en la vida de José Guadalupe Posada, el creador de la Catrina. Entonces, justamente de lo que nos va a hablar Gonzalo como artista visual va a ser de Posada, hablando de la Catrina, por supuesto, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué otras producciones de Posada conocemos? A veces conocemos sin saber que son suyas. Exacto. Y que vale la pena pues seguir admirando y seguir reflexionando alrededor suyo. El 13 de agosto vamos a contar con la presencia del doctor Víctor Bañuelos Aquino, investigador del Seminario Interdisciplinario de Bibliología de la UNAM. Es un especialista en la historia del libro mexicano, pero también en cultura de masas. Entonces, él nos va a hablar de lucha libre. Y justamente eso es cómo la lucha libre se concibe como una manifestación cultural importantísima en México. Claro. Y cómo esto no solamente tiene que ver con la propia práctica deportiva, sino cómo está atravesado por una serie de procesos históricos, sociales y culturales. Y de valores, ¿eh? Y de valores, por supuesto. Exacto. Y bueno, Víctor es un especialista en el tema, por lo tanto, además, un hombre divertidísimo para hablar de lucha libre, para hablar de cine, de ovnis, es decir, su espectro en temas de cultura popular es muy amplio. Muy bien. ¿De ovnis también hablar? Sí, justo. En esta conferencia no, pero le pueden preguntar en la sesión de preguntas que tendremos y seguramente algo interesante. Seguramente nos dirá que un mundo nos vigila. Él lo mira más desde la parte de cómo se construyen los mitos y las leyendas en las culturas occidentales principalmente. Entonces él no es tanto que esté como especializado en ufología, sino que ve cómo se construye el relato, por qué necesitamos creer en ciertas cosas. Claro. Entonces, bueno, la perspectiva es muy interesante y cuando lo lleva a los deportes, como la lucha libre, pues es estupendo también. El 19 de agosto vamos a tener a la doctora María Esther Pérez Salas del Instituto Mora, historiadora del arte, con una amplísima trayectoria en el tema de estudio de la prensa y la historia y las ilustraciones en México, también historia de la música, historia de la moda, y justamente nos va a hablar del impacto de la imagen en el siglo XIX. Va a hablar sobre publicaciones ilustradas y cómo estas revistas y periódicos y calendarios que llevaban imágenes ayudaron a construir nación y pues eran la televisión a su época. Es decir, en un momento no podemos viajar con facilidad, en un momento no tenemos la fotografía todavía al alcance de todos, pues lo que tenemos son revistas ilustradas. Claro. Entonces, pues justamente la doctora María Esther nos va a hablar de eso en el siglo XIX. Entonces, justamente cómo se construye nación, cómo se construyen los personajes populares, cómo se construye la música a través de estos revistas. Qué interesante, esa va a estar buenísima. Ella es investigadora en el Instituto Mora. Del Instituto José María Luis Mora. Exactamente. ¿Verdad? Muy bien. El 26 de agosto tenemos la conferencia Arte, Cultura y Vida Cotidiana del doctor Eduardo Pérez Torres, también integrante de la UNAM. Él es parte del Colegio de Geografía, él es doctor en Geografía. Y pues justamente nos va a hablar de la interacción de los estudios de la geografía
con la cultura y con la vida cotidiana y con el quehacer ciudadano. Por supuesto, aparte, justamente el doctor Pérez Torres acaba de ser designado con un puesto en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Por lo tanto, también estamos hablando de una amplísima trayectoria. ¿Ese no es el nuevo presidente? Es el nuevo presidente del Colegio de Geografía dentro de la sociedad. Ah, bien. Ya lo platicaremos por su semblanza en la conferencia, así que los invito a escucharlo. Aparte, el doctor Pérez Torres tiene desde hace muchos años un seminario de geografía cultural en la UNAM, donde justamente sus estudiantes, sus colegas parten de la premisa de que todo es geografía porque todo está situado en un espacio. Entonces, a partir de allí, pues he estado en sesiones donde se habla, no sé, de la música, como ejemplo de Bad Bunny, y cómo se está recuperando el habla y conocimiento folclórico o popular, como queramos llamarlo, de su región, justamente, de Puerto Rico, y de cómo el reggaetón está funcionando, justamente como para poner en el mapa aspectos geográficos, pero no solamente a nivel de descripción del territorio, sino de descripción de las costumbres y de la historia. Claro. Entonces, pues todo este tipo de temas también no son parte de la investigación base del doctor Pérez Torres, pero sí tiene un interés muy especial en que la geografía esté al alcance de todos y que la comprendamos como parte de la vida de todos, al margen de nuestra formación académica, nuestro trabajo. Claro. Y va un poco, me imagino, paralelo a algún estudio sociológico, ¿no? Al final de cuentas, una repercusión ahí. Claro. Sociológica, donde vemos que son fenómenos como el que acabas de mencionar, Bad Bunny, pues es un fenómeno mundial, ¿no? Por supuesto. Es así que todos lo vimos en el Super Bowl, ¿no? Y sí, y justamente, pues el Super Bowl era... A lo mejor no vimos el Super Bowl, pero sí vimos esa parte, ¿no? El intermedio, todos lo vimos, pero además nos encantó, o sea, nos identificamos con el mensaje que lanzó, ¿no? Desde defensa hacia los latinos, ¿no? Y justamente esos elementos de defensa de la latinidad, por así decirlo, pues es justamente parte de lo que se ha trabajado en su seminario. Es decir, muy interesante. El tema del doctor Pérez Torres, al ser arte, cultura y vida cotidiana, va a ir probablemente hacia otros caminos, pero lo que voy es que tiene un seminario donde están abiertas las puertas justamente para plantear estas investigaciones y estos enfoques tan novedosos. Después nos vamos al 3 de septiembre, donde vamos a hablar de monstruos, criminales y justicia en relatos extraordinarios de la cultura popular. Aquí el doctor Jorge Avilés Diz, de la Universidad de North Texas, va a estar de visita en la Ciudad de México, tiene un congreso también esta semana y por supuesto va a ser uno de nuestros ponentes pues también muy esperados y muy apreciados. ¿Cómo se llama? Perdón. El doctor Jorge Avilés Diz. Jorge Avilés. Ajá, y justamente lo que va a hacer el doctor Avilés, que es un doctor en literatura por la Universidad de Salamanca, es que nos va a hablar de criminalidad en la literatura. Wow. Entonces justamente va a hablar de cómo se están concibiendo la figura del criminal, cómo se están configurando justamente las atrocidades que a veces aparecían en cuentos como los de Emilia Pardo Bazán y en otros de su generación. Y pues justamente va a plantearlo pensando también en acotarse a la parte de derecho mexicano. Entonces, cómo estos textos están reflejando una realidad social, una realidad jurídica, y cómo las está recibiendo su público en ese momento, y cómo podemos recibirla nosotros como lectores contemporáneos. Y por último, nuestra conferencia de cierre a cargo del doctor Hugo García Marín Hernández, también de la UNAM, politólogo, así que como les decía, tenemos un menú donde hay para todos los gustos. Su conferencia se titula Kafka entre el derecho, y la literatura. Entonces, justamente el doctor García Marín, que tiene una amplia experiencia en estudios de ciencias políticas, en estudios internacionales de política, por supuesto. Él tiene una maestría en la Universidad de Salamanca, un doctorado en ciencias políticas por la UNAM también. Por lo tanto, claro, escribe en varias revistas, tiene su propia revista presente, una gran revista de divulgación, no solamente de temas políticos, sino también culturales. También se publican reseñas, cuentos, ensayos. Yo he tenido la oportunidad de colaborar ahí en 2 ocasiones, una revista que tiene alrededor de 10 años. Y pues justamente la idea del doctor García Marín pues es también buscar los lugares de cruce entre disciplinas y entre perspectivas. Entonces, pues hablando de Kafka,
que escritor, pues médico, Ujú. cuyos textos también siempre están atravesados y pasan por la reflexión de las leyes y de, bueno, de una cultura social compleja, pues va a ser el objeto de estudio del doctor García Marín. Perfecto. Entonces, pues como lo he comentado, aparte con este entusiasmo que es muy genuino, porque hemos armado con mucho cariño este programa, pues lo que queremos ofrecer a nuestro público, o sea, al público que estamos interesados en llegar, que es básicamente quien quiera acercarse a nosotros al Teatro del Pueblo, pues justamente ofrecer un catálogo de conferencias de calidad académica pues máxima, hablando de que los perfiles de los investigadores que nos acompañan, promotores y dibujantes, pues son del más alto nivel. Estamos hablando de trayectorias muy amplias, con publicaciones, con libros, con proyectos culturales muy amplios, pero que no sea un espacio solamente para la discusión académica, sino que sea uno donde públicos de diversas formaciones, de distintos espacios de origen, pues puedan Sí. llegar, enterarse, comentar y pues justamente llevarse algo a casa. Y nos, Y estratos socioeconómicos, hay que decirlo, a final de sí, por cuentas, ¿no? supuesto, justamente. Está muy, muy amplio el espectro. Está muy amplio el espectro y justamente pues hemos sido como muy enfáticos y los Ujú. investigadores han estado pues también muy contentos con esta propuesta de que sea en un tono de divulgación. Eso. Y con divulgación a veces hay confusiones entre como de que hay confusiones a veces sobre qué implica el lenguaje de divulgación, Ujú. pero bueno, en este sentido lo hemos entendido como uno que pueda que pueda asirse por un público amplio, no necesariamente especializado ni en literatura, ni en ciencias políticas, ni en geografía, ni en historia, sino que justamente podamos llegar e interactuar con temas interesantes que nos acerquen a este quehacer de investigación. Claro, Yo, claro. pues como investigadora, pues a mí me interesa mucho que no solamente mi trayectoria, sino de mis colegas, de gente que conoció en el camino, pues salga, porque al final del día el conocimiento científico que desarrollamos en la academia, uno lo construye, uno invierte sus años para que eso circule. Que Y circule, esta, que se conozca. y esta es nuestra propuesta justamente para que Claro. circule. Muy bien, excelente, ¿no? Gracias. Muy interesante, ¿no, Yanis? Muy Hay que ir a interesante. todas, Yanis, por favor. Los espero Yo voy a tratar de ir, pero si no, seguramente Yanis va a estar ahí en todas. Sí, claro. Y ya luego me las platicará. de Claro, si acuerdo. tenemos permiso, adelante. Claro, por supuesto. Muy bien, excelente. Oye, y, por ejemplo, tú has escrito, ¿no has escrito tú también, por ejemplo, poesía, cuento? A ver, porque yo pienso que sí. Sí, Te veo que sí, te veo que tienes el talento para eso y más. ay, muchas gracias A por ver, el buen ojo crítico. cuéntanos, cuéntanos. Sí, justamente, bueno, mi trabajo principal en la escritura tiene que ver con la académica, con artículos Sí, claro. académicos, artículos de divulgación, también capítulos del libro, coordinaciones, todo ese trabajo. Pero pues sí, también tengo unos años que he desarrollado esta otra parte que tiene que Ujú. ver con la creación literaria. Justamente como se mencionaba en la semblanza que se leyó al principio, pues cuento con poesía publicada, tengo un poema en letras libres, tengo poesía en Literary Magazine, que es una editorial de Estados Unidos. Ujú. También tengo pequeñas selecciones de poesía en Círculo de Poesía y en revistas independientes como Irradiación, Hipérbole Frontera, Empoli, que han sido pues sitios que muy amablemente pues han tenido la disposición de publicar esos textos a los que por supuesto que también les tengo cariño, Pues, pero evidentemente que el proceso de escritura es diferente. claro. Pues aquí Yanis te va a hacer una invitación para que también participes en un portal Ah, que tenemos, ¿verdad, Yanis? Ah, claro, tenemos el portal de Pulso Ciudadano. Y ahí, Pulsociudadano.network. así es. ¿Eh? Y ahí, pues, ¿qué tenemos? Varios autores Secciones, secciones. tenemos diversas. Es un portal informativo, pero tiene varias secciones, ¿no? Este, de diferentes temas, ¿no? Salud, cultura, etcétera. Pero también hay uno que se llama opinión. Entonces, en opinión y ya viene ahí, tipo columnista, ¿no? Donde Ujú. publicas tú cada semana, cada 15 días, en fin. Entonces, la idea es que también contribuya, ¿no? A lo mismo que ya estás publicando en otro lado, pues, si gustas aquí replicarlo, pues, es bienvenido. Sí, muchísimas gracias por ¿Eh? la propuesta y sobre sí. todo mencionarla aquí
porque pues justamente pues habrá otras plumas allá afuera que nos escuchan o nos vean esta hermosa noche de viernes y que justamente pues quieran acercarse también a este proyecto. Así que enhorabuena justamente Sí, por claro, también por tener supuesto. esta apertura con diferentes plumas y diferentes perspectivas de escritura. Exacto, muy bien. Bueno, entonces este es un primer ciclo. ¿Va a haber más después? ¿Va a haber otros? Sí, Ah, va a haber otros. yo por ahí tengo ubicado en el radar un tema que no está mencionado y que creo que sería muy interesante que en el siguiente pudieran incorporar el tema de los albures mexicanos. Todo el tema de los albures es, Claro. bueno, es toda una ciencia, ¿no? Allí en Tepito teníamos a la reina del albur que ya falleció. Otro amigo que fue consejero ciudadano en la época que me tocó a mí también serlo, en el 95-97, él era representante de Tepito. Alfonso Hernández ya se nos adelantó, pero él también daba un curso, un taller en la Casa de Cultura justo de Tepito sobre los albures, Ay, albures qué mexicanos. belleza de Sí, no, tema. no, no, Qué fabuloso. fabuloso, porque al final, bueno, no al final del día, porque justamente hablar del albur, pues bueno, es entrar más en cuestiones lingüísticas y Sí. justamente Y cómo, culturales, ¿no? exacto, y cómo se cruzan con lo Ujú, cultural y cómo justamente es ujú, un ujú. lenguaje que está Sí, dentro de nuestro registro, bueno, más bien es un registro que está dentro de nuestro lenguaje, sí, en el cual permite pues platicar, contar, todas estas cosas que a lo mejor, o mejor dicho, esa es la pregunta, ¿por qué no las queremos decir directamente? Y hemos desarrollado esta coraza, esta concha tan gruesa de lenguaje donde ya hablamos con picardía. Es decir, es un tema fascinante y por supuesto sí, que tenemos que considerar justamente más la interacción de lo popular en nuestro ciclo de conferencias. En este exacto. primer ciclo, pues la más cercana a estos temas es justamente la de lucha libre, con el doctor Aquino. Muy bien. Entonces, pues justamente lo que queremos hacer para los siguientes es también mantener este equilibrio entre temas que vaya de literatura, que ya de historia, que ya de arte, que ya de cultura popular, de diferentes áreas. La cultura popular es amplísima. Ujú. Entonces, pues también abogados, etcétera. Entonces, pues sí, digamos que para Imagínate, nuestra diversidad temática quedaría muy bien. quedaría muy bien. O sea, yo ahorita me imaginé un maratón de albures, ¿te imaginas? ¡Wow! ¿Qué tal? ¿A poco no? Y es que cuando se da entre los que saben del tema, ¿no? O sea, los que sí saben decirlos y demás, hay un momento en el que dices, ¿qué pasó? ¿En dónde me perdí, no? Porque tres están Yo sí me dando, pierdo. se Yo sí están me dando, pierdo. pero hasta con la cubeta y uno así, pues, Sí, no, claro. uno es más, por ejemplo, uno es más ingenuo, ¿no? La verdad. Sí, Más candoroso, los somos más candorosos, ya no le entendí qué le exactamente. quiso decir, ¿no? Ah, pues es una propuesta interesante, sin duda. Pero ahí está la propuesta que tiene la doctora, ¿no? Gracias. Ahí está, para que hay mucho por hacer. Oye, pues yo te quiero agradecer mucho. ¿Algo más que nos quieras comentar que no te hayamos preguntado? No sé, sobre lo que quieras. Tus temas, tu vida, tu trayectoria, alguna novedad, alguna primicia, que se enteren de algo, no sé. Algo nuevo, algo que no hayas dicho nunca. Algo Algo que que te haya gustado de la Ciudad de México. También, ¿Por dónde empiezo? todo. La Ciudad de México ha sido un espacio muy agradable para vivir. El año y medio que llevo en la Ujú, ciudad ha sido maravilloso por muchos motivos. Y algo que me encanta de la ciudad es que tiene oferta para todos los gustos, exacto. justamente. De hecho, bueno, yo también como por mi formación y mis intereses, algo de lo que más he disfrutado es Bellas Artes, justamente, y Ujú, su cartelera cultural, sobre todo la temporada de ópera desde el año pasado, pues soy fan, me la paso ahí. Así que muy pues bien. sí, ha sido como una experiencia magnífica poder tener tanta belleza tan cerca, a veces Ujú, solamente al alcance de unas media hora, 40 minutos en metro, que ujú. es un tiempo considerable en comparación a las distancias en otras ciudades más pequeñas, pero bueno, para mucho ha valido bastante la pena. Claro. Y pues algo que no había mencionado, pues es que justamente les recomiendo que vayan al sitio de la biblioteca virtual del Colegio de San Luis, Ujú, porque justamente ahí está un libro muy especial que acabo de coordinar en esa institución al lado de dos muy estimadas y admiradas colegas, las doctoras Grecia Monroy y Danira López Torres. Entonces les digo el título en un momento. ujú. Muy bien, eso es. Que justamente tiene mucho que ver con los temas
que vamos a tratar en el ciclo de conferencias, porque justamente ese libro se editó en el marco de un seminario en el que rescatamos la obra de José Guadalupe Posada y de la imprenta donde publicó la mayor parte de la producción que conocemos de él, que es la de Antonio Vanegas Arroyo. Es una imprenta del Porfiriato que fue muy importante justamente por difundir lo popular. Sí. Hacían hojas volantes donde venían adivinanzas, cancioncillas, oraciones, por supuesto, novenas. También había catecismos, libros de gallos, también como si quieres tu criadero de gallos, pues ahí te informas, documentos que aún se conservan en muchos acervos. ¿Qué otras cosas tenían ahí? Juegos para niños, obras de teatro, tanto para adultos como para títeres. También tenía esta editorial Cancioneros, canciones modernas de 1899. Así, y a veces por estilo, y a veces con títulos por el estilo, también oráculos, así de como quieres ver que te va a preparar tu suerte, fulano año en el amor. O sea, todas esas obsesiones, estos gustos que tenemos por lo esotérico, no es algo que hayamos inventado en el siglo XX, en los años 80 para acá. No. O sea, es algo que tiene una larga cola que le pisen en la cultura mexicana e hispánica en general. Y pues bueno, el libro se llama Literatura Popular Impresa Iberoamericana del siglo XIX a la actualidad. Y lo que tenemos allí es una serie de artículos donde hablamos de corpus de literatura de este tipo, de literatura pensada para amplios públicos en Argentina, en distintos sitios de México y en España, entre otros países, de los autores que nos acompañaron en esta publicación. Entonces se llama Literatura Popular Impresa. Iberoamericana del siglo XIX a la actualidad. Iberoamericana, se incluye España. Sí. Iberoamericana. En la biblioteca digital del Colegio de San Luis. Lo pueden buscar así en el buscador de su mayor confianza para no ser comerciales, más que el del libro, por supuesto. Claro. Entonces así, buscan Biblioteca Digital del Colegio de San Luis y pueden buscar directamente con el nombre mío o de mis colaboradoras, la doctora Danira López Torres y Grecia Monroy Sánchez. Entonces ponen Biblioteca Digital Colsa, mi nombre o el de ellas o los tres, y justamente les va a aparecer la publicación en formato digital, gratuito, por supuesto abierto. Se puede descargar entonces. Se puede descargar gratuitamente. Así es, para que lo lean en cualquier sitio que gusten. El sello es del Colegio de San Luis, que es un centro de investigación CCITI, por lo tanto, por los productos de investigación que desarrollamos ahí, pues están pensados justamente para que estén abiertos a todo público. Así que pues los invito a que lo consulten, a que lo lean y que lo disfruten. Hay unos textos muy jocosos, por decirlo de alguna manera. Muy jocosos. Fácil. Muy bien. Sobre todo fácil. Buen concepto. Lo jocoso. Sí, lo jocoso. Muy bien. Entonces búsquenlo. ¿Lo pueden buscar con el nombre nada más? Por supuesto que le ponga Literatura Popular Impresa Iberoamericana. Exactamente. Y con eso lo encuentran. Así, ¿verdad? Nada más. Así es. Muy bien. Perfecto, ¿no? Pues vale la pena. Muchas gracias por la recomendación. Es una muy buena recomendación. Con gusto. Muy bien, Claudia, pues muchísimas gracias. Te agradecemos de verdad mucho tu tiempo, todo. No, al contrario. Nos compartes la invitación, vamos a procurar ir. Ya dijimos que Yanis ahí estará puntual. Sí, claro, ahí los esperamos con muchísimo gusto. Y pues también a toda la audiencia, muchísimas gracias. Y podemos hacer aquí una reseña, una notita, algo, ¿no? Comentar algo de cada una de las conferencias, lo más importante. Sería fabuloso. Sí, claro. Así que pues no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, justamente porque este pulso ciudadano es justamente palpite para muchas perspectivas y para muchas, y para venir a presentar y platicar de estas propuestas que con tanta ilusión preparamos y que justamente ofrecemos a todo público. Claro. Así que pues no, el honor es mío, muchísimas gracias por haberme hecho un espacio para venir a platicar de estos temas, ha sido un verdadero gusto. No, hombre, muchísimas gracias, Claudia Colosio. Pues estamos entonces contigo ya viéndote por allá el día 6 de agosto. A partir del 6 de agosto. Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo, recuerden, ahí en el Centro Histórico, Venezuela número 72. Sí, pues es mejor recomendar que vayan en Metrobús, ¿no? Porque ahí para estacionarse no está tan sencillo. Pero vayan en Metrobús, allí pasa el del Centro Histórico, la Ruta Norte, y
Pues hay una parada ahí del Metrobús enfrente, en el Teatro del Pueblo. Prácticamente enfrente, así ¿Verdad? es, a media cuadra. A media cuadra, a media calle. Muy bien, perfecto, Claudia, pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas Muchas gracias, gracias. un placer. Muy amable. Y ahora seguimos con cultura aquí con Yanis. Sí. Seguimos con cultura con Yanis, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pero vamos a escuchar la entrada oficial de Yanis. A ver, que se oiga. No sé. Estamos aquí con Yanis y la sección cultural, la sección siempre muy gustada, muy esperada, Pulso Cultural. Adelante, Yanis. ¿Qué Pulso recomendaciones cultural. tenemos? Sí, sí, sí. Pues no hemos hablado de que perdió México. Bueno, no habíamos estado, no habíamos coincidido. No, no. Entonces, pues quisiera tener un pequeño espacio acerca de que perdió México. Va a pedir un minuto de silencio. No un minuto de silencio, Bueno. pero, o sea, ¿qué piensa? ¿Cómo ve? Qué barbaridad. Creo que los mexicanos la pasamos muy bien, más en la CDMX. Sí, padrísimo. Creo que nos unió mucho el fútbol. A los que ya no creíamos en el fútbol, ahí estuvimos viendo. A lo mejor no íbamos a las plazas, pero ahí estábamos sintonizando, ya sea en radio o televisión, viendo cómo van los partidos y todo eso. Entonces, creo que México dio muy buen partido, Pues sí, muy buenos partidos, ¿no? Perdió contra Inglaterra, pero dio su lucha. perdió Inglaterra también, así que, porque- Bueno, sí, pero ¿qué piensa de México? No, yo creo que bien, yo creo que nos quedó a todos un gran sabor de boca porque pues se demostró que cuando hay momentos de verdad que nos mueven, ¿no? Que nos mueven el sentimiento nacionalista, de unidad nacional, de unidad y solidaridad y bueno, hay que decirlo también, o sea, había la necesidad de que hubiera cierta catarsis, ¿no? Y hubo catarsis en el pueblo y salieron y pues muchos critican que porque los jóvenes, que los desmanes, que porque ingerían bebidas alcohólicas, pero bueno, a final de cuentas es parte, pues es parte de la fiesta, ¿no? Sí, Y claro. estuvimos allí en el Ángel de la Independencia y en Reforma y sí nos tocó ver pues algunos excesos, vamos a decirlo, ¿no? Pero de todo tipo, porque mira, también pasaban de repente en moto ahí cerquita, casi lo atropellaban a uno los muchachos. Pero bueno, era parte de los riesgos de estar allí, y más cuando estaba lloviendo, ¿no? Entonces los charcos, la moto, una parte se inundó en pleno Reforma. Sí, Fue impresionante que la hubieras sí, visto. sí, Bueno, sí. ¿tú dónde lo viste tú? ¿Dónde estuviste? En mi departamento. No saliste. ¿No saliste a No. festejar? Al final de uno de los partidos, creo que del segundo, Cuando le ganamos a tercero, Ecuador, ¿no? sí, sí, ahí ya se me hizo lejos ir hasta el Ángel, pero bueno, afortunadamente tenía otros dos fanfes cerca, así que pues bueno, la bombilla no Ah, pues cerraba. ahí Ah, a la bombilla. ok. O sea, andas por el Sí. sur, entonces. Ah, ok. Sí, 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 en el sur pusieron varios fanfest, varias Sí. pantallas y también estaba accesible verlo. Bien. Pero en todos lados, y lo vimos en Monterrey, lo vimos en Guadalajara, bueno, pues grandes multitudes Sí, claro. y festejos allí con ciertas, ¿qué vamos a decir? Pues modalidades para festejar, ¿no? Como el quiere volar, ¿qué tal? Y entonces Sí, con los sí. extranjeros, los hacían volar a los extranjeros. A mí me tocó ver allá en Monterrey, ¿O qué pues tal los besos, no? haciendo volar a los japoneses, ¿no? Sí. Quiere volar y vámonos para atrás y lo aventaban. ¿Y a Quiere usted no volar. lo hicieron volar? Pero es fabuloso, ¿eh? O sea, muy contentos. No, no, a mí no, afortunadamente. Yo me escabullí un poco. Ay, hubiera aprovechado ya que estaba ahí. A ver, mejor lo de los besos. ¿Cómo estuvo lo de los besos? No, bueno, veíamos que, bueno, yo lo vi A en ver, ¿cómo lo televisión. vivió Yanis? No, ¿Cómo no, lo no, yo vivió? lo vi en televisión y No. en las redes Oh, sociales qué donde aburrido. sacaban que Uh, las mexicanas, pues, uh.
¿Qué? hacían, ¿Qué? hacían cierta dinámica donde le Exacto. daban un beso a un extranjero. Cierta dinámica. Claro, cierta dinámica muy tranquila, muy... Muy tranquila. Bueno, para Yanis es tranquilo Era la que una emoción, o mexicana sea, le dé un beso las a un mujeres no se extranjero que aventaban. no conoce. Bueno, está bien. Es algo tranquilo para Yanis. Sí, Pues así lo dijo. a comparación Una de otras dinámica cosas que tranquila. veíamos, o sea, fue muy tranquilo eso. Y aparte Sí. no solo fue en la Ciudad de México, fue en Guadalajara, En en Monterrey. Monterrey, ¿no? Bueno, allá andaban con otras dinámicas. En Monterrey me tocó ¿Ah, ahí. sí? Oí que el beso de 3, y beso de 4, y no, beso de eso 2, sí no lo vi. Dije, no, bueno, estos muchachos. Eso sí no lo Y vi. luego las botellas, ¿no? O sea, Ajá. que te pasaban y te invitaban de su botella y ahí estás, ¿no? Híjole, sí, cuando se supone que había ley seca, ¿no? Y la ley seca, bien, Ajá. gracias. Bueno, eso fue aquí nada más, ¿no? Fue también allá, en la ley Ah, seca. no sé. Bueno, aquí, pero aquí también aplicaron ley seca y se veía todo Eso eso. de ley seca, Que llevaban sus muy botellas y entre les comillas. invitaban a todos, Sí, no, y la venta de cervezas, pues tiro por viaje, la gente trae aquí su bolsita con discreción, pues ya, chelas frías, ¿no? Bueno, México demostró por qué tenemos la muy querida fama de ser un pueblo fiestero, Sí, argüendero, unido, Sí, amistoso, y que para ponerse dicharachero. dicharachero y que para ponerse, para organizar algo rápido, pues aquí nos pintamos solos. Somos buenísimos, ¿no? claro. Pero Sí, también sí, cuando sí. jugaba Colombia, se hizo la Sí. fiesta. Muchos colombianos, nos dimos cuenta que hay muchos colombianos en la Ciudad de México, Muchos y muchos. ¿verdad? Sí, claro, también. O sea, no sabíamos si venían a ver los partidos o si vivían aquí. Exacto. Pero creo que nos quedó claro que viven aquí, Sí, pues, viven radican aquí. aquí. Bueno, también los Muchos. japoneses, allí lo También vi ya hay muchos. allá en Monterrey, me tocó ver muchísimos japoneses. Muchos. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Y definitivamente de los 3 países, México era el festivo, ¿no? Sí, claro. Los otros, más o menos, No, ¿no? no, no. Como México no hay. Solo aquí podían volar así, padre, ¿no? Pues sí. Y pues ya se acaba el mundial. Domingo. Domingo Ya, 19, el último partido. exacto, Juega España contra Argentina. exacto. Le vamos a España. Bueno, también le pueden ir a Argentina algunos. Pues no. ¿A quién le va? Pues yo le voy a México siempre, hay que ir a México. Por eso yo los invito a que se pongan la playera de México todos los La domingos, la camiseta, usen la verde, la blanca, la negra. ¿De qué otro color había? Había una muy bonita que salió al principio, una como caqui, ¿no? Color como rojita. Una de México, una como rojita. Sí, roja con blanco. ¿Mm? Es de México también, ¿no? Bueno, yo había varios que traían esa. Bueno, no, pues no pudieron comprar la nueva, Es la pero de Tepito, traían la entonces. viejita, pero era Es de la México versión de también. Tepito. Pues era de México también. Así que entonces yo los invito en mis redes sociales a que todos los domingos nos la pongamos. ¿Usted tiene las 3? Sí, Sí. sí, sí. Sí, claro, pues había que estar preparados. O sea, ¿qué tal que llegábamos hasta la final, Yanni? Ah, bueno, eso sí. No, pues había que Puede estar ser. preparados, por supuesto. No, pues no. Muy bien. Bueno, y hablando de fútbol, ¿a dónde nos va a invitar Yanis para las actividades culturales? Porque ya viene por ahí un festival muy importante, ¿no? Viene el Festival Cervantino. Sí, Eh, en octubre, ¿no? sí, permítame. Que parece que falta tiempo, pero ya No, es en octubre. se va el tiempo Es rápido. correcto. Ya están a la venta los boletos. Ya está la cartelera en las redes sociales. Es la edición 54, 212 funciones de música, teatro, danza, ópera, performance, cine y artes visuales, 2.746 artistas en escena. El país invitado es Francia. 20 estados de la República también tienen presencia este año. Ya que no van a ganar el mundial, pues qué bueno que los invitaron. 35 exposiciones y 48 películas. Yo personalmente no he ido al Cervantino. No sabía cómo funcionaba y ahora que me puse a ver, vi que cada
actividad o cada función, exposición tiene costo? Sí. Yo pensaba que pagabas como por día y ya incluía todo, pero no, ¿verdad? No, cada actividad tiene, porque son en diferentes espacios, son diferentes producciones, etcétera, y tiene precios distintos. Y es en Guanajuato, Dependiendo los gustos también, ¿no? es correcto. Exacto. Pero en varias ciudades de Guanajuato o solo en Guanajuato, en la capital. No, sí, son varias Son en ciudades, varias, según ¿no? yo. Ujú. En León, principalmente en León y en la capital. No sé ahora en dónde más, ¿Dónde vaya a más? ver. Y además, el Cervantino ya tiene alrededor de 10 años que también tiene subsedes en otras partes de la Ah, sí, República. también. Ah, sí. Así es, sí, yo recuerdo hace como unos 8 o 10 años, o 12 años quizás, que Puerto Peñasco, Sonora fue subsede. Entonces, justamente una parte del repertorio del Cervantino a nivel de presentaciones musicales principalmente y danza, pues se llevó a cabo ahí, en el malecón, junto a la playa, muy bonito. Ah, eso sí En no lo sabía. Hermosillo también ha habido subsede, por lo tanto, seguramente otras localidades del país también tendrán eventos para que no nos perdamos el Cervantino en ningún sitio de la República. Exacto. Exactamente. Muy bien, pues a ver si nos enteramos para que en una próxima ocasión ya tengamos esa información de cuáles van a ser las subsedes del Festival Internacional Cervantino. También Exactamente. aquí en la Ciudad de México se hacía un festival del centro histórico, muchos años se hizo, y luego pues se dejó de hacer, no sé por qué. Pero era muy padre porque era, haz de cuenta, tipo Cervantino, pero era en el centro histórico. Porque solo en el centro histórico de la Ciudad de México tenemos 52 museos y sitios culturales, imagínense, Solo en el 52. centro. Solo en el primer cuadro, exacto. Ajá. Entonces, pues vale la pena. Valía mucho la pena ese festival. Ojalá lo vuelvan a hacer. Lo organizaba el gobierno de la ciudad y la autoridad del centro histórico. Pero pues no sé, a ver si buscamos al director, ¿no? Sí, del centro histórico. Del centro histórico, a la Ujú. autoridad se llama, autoridad del Autoridad del centro centro. histórico, para que nos platique sobre este y otros temas. También hay un pasaporte de museos, ¿no? Fue lo que vi. Aquí en la Ciudad de México. Ujú, aquí en la Ciudad de México. Sí, sí, pero no, la verdad Nada que no, ver. no sé si está funcionando como tal, porque abarca algunos nada más, pero no todos. Es que hay muchos, por ejemplo, el Museo de la Mujer, no sé si tú ya fuiste al Museo de la Mujer, ¿no has ido? He estado en sus En la calle actividades, está muy cerca del Teatro del Pueblo, ¿no? Por sí, cierto, justo, he en estado en Bolivia. sus actividades en línea, en sus seminarios, en sus conferencias, Está desde muy hace muchos padre, años. pero está padrísimo, debes de ir. Está ahí a dos calles, en la calle de República de Bolivia, y vale la pena. Vale la pena. Ahí está, por cierto, la imagen de mi ex jefa, doña Griselda Álvarez Ponce de León. Por cierto, no solo fue la primera mujer gobernadora de este país, sino fue una gran poetisa. Entonces, en la época que colaboré con ella, escribió también sonetos, uno para cada artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, escribió 136 sonetos dedicados a la Constitución y otras obras de poesía erótica. Y lo, y Que pu- imagínate, para su época, para esas épocas, así como que causaba furor, ¿no? Sí, claro. ¿Y sabe cómo se publicaron? Si están como en una colección o algo así. No sé si está en una colección, Debería, sería muy habría que, interesante de- revisar esa obra. debería, sí, claro, hay que verlo, Ujú. hay que verlo. Y de hecho, bueno, pues también el Museo de la Mujer tiene una amplia cantidad de cursos extracurriculares Ujú, ujú, gratuitos, ujú. Sí. muchos en línea, justamente. Sí, sí, Entonces, sí. pues hay que echarle un Que, vistazo a la agenda de esta institución. que depende de la UNAM, por cierto, este museo. Igual que el Museo de las Constituciones, a media calle, a una calle pues del Teatro del Pueblo, también, ahí en la calle del Carmen, esquina con San Ildefonso. Es que, Vale la pena. es que centro Es histórico es, donde fue el templo de San Pedro y San Pablo, que por cierto es donde se firmó la Constitución de 1824. Entonces es un lugar qué mejor lugar. fabuloso. ¿Eh? Muy bien. Y también en el centro histórico hay muchas iglesias. ¿Sabemos cuántas iglesias hay? Ay, no son muchísimas, no sé, pero hay Sí, que checar el son dato. muchas. Y Muchos, como hay museos, también hay iglesias. muchos templos, claro, y parroquias. Católicos en su mayoría, En ¿verdad? su mayoría, pero también hay evangélicos, Ujú. protestantes, etcétera. Sí, hay Ok. de varios. Pues Noche de Museos llega este mes, el miércoles 29 de julio. Ok. Y el Franz Mayer trae una excelente propuesta
Va a ser una noche, ya que el Franz Mayer cumple 40 años, entonces va a celebrar de la mejor manera con música de los 90s. Trae una buena propuesta musical, además de que van a partir pastel, entonces va a costar el boleto, pero es una muy buena propuesta, también es muy accesible llegar, el Metrobús también está ahí enfrentito, es ahí frente a la Alameda Central. Exacto. Entonces es una excelente recomendación. Allí en Avenida Hidalgo. Avenida Hidalgo. No sé qué calle es la que está del lado derecho. Bueno. Del lado derecho. Hay una calle que cruza Avenida Hidalgo. Bueno, Bueno, atrás está la de la Santa Veracruz. Está atrásito. O sea, si llegas del otro lado también hay por donde llegar y rodearte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es accesible, es recomendable. Parte Franz Mayer pues nunca nos ha decepcionado. ¿Y hay ballet parking o no? No. 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 Entonces, ¿dónde se recomienda que den su auto? Hay un estacionamiento ahí enorme. En el subterráneo, pero es de Bellas Artes. de Bellas Artes. Pues es independiente porque hay que pagarlo independiente de Bellas Artes. Bueno, sí. Es de subterráneo, Pero, el de Bellas Artes. Así es. Pero entras del otro lado. Hay que entrar por Avenida Juárez. Juárez, Así es. no Hidalgo, sino Juárez. Sí. Que por cierto, no sé por qué cerraron la entrada. Había una entrada de Avenida Hidalgo al estacionamiento y la cerraron. No entiendo por qué. A ver si nos hacen caso ahí. Y luego el tráfico las que se autoridades hace de estacionamiento. Sí, porque para darle la vuelta. Ya no hay tampoco vuelta, te tienes que ir hasta Reforma, ¿no? Hay que irse hasta Reforma, sí, así es. Porque había una vuelta donde estaba la Pinacoteca Virreinal, por cierto. Ahí en esta calle está la Pinacoteca Virreinal, que vale la pena. No sé si está abierta, la habían cerrado. Pero vale la pena ir a la Pinacoteca Virreinal, ¿eh? Está impresionante. Pero es donde también está el Cinemex de Palacio Chino, ¿verdad? Ahí está el Cinemex. Bueno, más adelante entonces ya sobre Valderas. Bueno, una calle está atrás, ¿no? Donde está el Gran Diario de México. El licenciado es nuestro Google Maps. No me doy cuenta. No. Todo el centro histórico. No. Listo de eso. Listo de eso. Y bueno, Dalí llega al centro histórico también. Y la calle que decía Yanni se llama Valerio Trujano. Mira, ya ves. Es la calle que está de la Alameda. Para que ahí entren, hay un estacionamiento. No lo dudé. Sí. Ya, perdón. Me acordé ahorita de la calle. Y pues sí, Dalí llega al centro histórico por primera vez en Latinoamérica. 80 obras originales del genio surrealista catalán que se exhibe en el Palacio de la Autonomía de la UNAM. Muy bien. Sí. Ya saben dónde está, ¿verdad? El Palacio de la Autonomía de la UNAM. ¿Dónde? Allí en la Plaza de Santo Domingo. ¿No? No es cierto. No es cierto, está acá en el Zócalo, más cerca del Zócalo. Es cerca en Primo de Verdad. Primo de Verdad, la calle Primo de Verdad, exacto. Es un lugar hermoso. Sí, en Primo de Verdad, es correcto. Puedes llegar por la línea 2 del metro. Sí, a unos pasos. Estación Zócalo. Del Zócalo. Exactamente. De lunes a domingo de 10 a 18 horas, acceso por turnos cada 30 minutos. Y estará presentada hasta finales de septiembre. Muy bien. Pero pues no se esperen, vayan ahorita. Va a haber mucha gente. Los boletos cuestan desde 290 pesos. Los niños 190. Y pues ya. Es que quería hablar más del Festival Cervantino, pero pues la verdad ya no me dio tiempo de checar eso. Pero la próxima semana podemos hablar más del Cervantino, si me dan chance. Muy bien, perfecto. Sí, por favor, Yanni, saber que, sí. que nos invita ahí con algunas cortesías o algo, ¿no? Vamos a buscar. Yo digo. Y comentar también la exposición de Dalí, debe ser un lujazo tener estas obras en México y poderlas ver. Dalí es uno de mis pintores favoritos del siglo XX. Claro. Sí. De la primera mitad del siglo XX. Así que sí. Sí, tú eres la experta en fechas. No, pero le tengo cariño a las obras de esa generación. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Pues ¿Ya? es todo ahorita, por el momento.
Muy bien, pues por el momento, muchas gracias por su atención. Por el momento, ya nos Muchas vamos. Por el momento, muchas gracias. Gracias a Claudia Colosio, muchas gracias a Yanis. Ah, y el mes cumpleañero, el mes El cumpleañero. mes cumpleañero, sí es El mes cierto, no cumpleañero. dijimos el mes cumpleañero. Y es que esta producción, pues ni mañanitas No, ni nada, nada nos no se pone. acordaron de nada. Fue el Una 8, velita el aquí, 8 de aunque julio, sea. Yanis. El Y el 10. 10 de julio, aquí nuestro coproductor, también Diego, que fue ¿También? su cumple, sí, el Ah, 10. Mira, Y el de la voz también. también el 10. Así que a ver si nos ponen ahí unas mañanitas, ¿no? Unas Ya de, mañanitas, por ya de, favor. ya de perdis. A ver si ¿no? la otra semana traemos No algo van a para decir que no picar, porque o nos, algo. que no porque nos banean y todo eso que luego me dicen. Por favor. Además las mañanitas no nos pueden banear porque son de dominio público, no tiene registro de autor, ¿no? Son ¿No del tiene dominio derechos? público. Pues dependiendo de cuáles, ¿no? Y a ver si no la registró ya alguien por ahí. Yo creo que de Vicente Fernández no. De Alejandro. No, De no, Pedro bueno. Infante menos. No, bueno. Entonces, Eh, Ni de cepillín, no, bueno. no. Qué Pero si las barbaridad. cantamos, ¿qué? ¿Tampoco? Sí, Ah, bueno. muy bien. Traemos lo un menos. pastelito la otra semana, Por lo menos. ¿verdad? Muy bien, amigos, pues ya nos vamos. Muchas gracias por favor su atención. Recuerden que el próximo viernes tenemos otra cita aquí en este Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. No se la olvide. Muchas gracias a Yolanda Paredes en la producción también, que nos ayuda a distribuir el material. Muchas gracias, por supuesto, a Axel Apolonio, que está pues allá tras bambalinas. Y también a Diego Apolonio, que está aquí muy al pendiente de que todo salga muy bien. Hoy como turista, pero bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. Se despiden de ustedes sus amigos Yanis. Y Claudia Colosio, un placer. Muchísimas gracias. y su vecino amigo Luis Figueroa. Hasta la próxima.